¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23, Todo Noticias. Vamos de inmediato a los titulares de hoy. Vladimir Aguilar renuncia a magistratura de la Corte Suprema de Justicia por antejuicio en su contra. Tras renuncia a Corte Suprema de Justicia, magistrado Vladimir Aguilar solicita a Procuraduría de Derechos Humanos medidas cautelares que incluyan a su familia. Incautan $1.200.000 que eran transportados en el tanque de combustible de un camión. Entran en vigencia acuerdos y protocolos sobre funcionamiento de unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Defensa de jueza evita que Salvador González alias Seco declare en caso bufete de la impunidad. En internacionales, Asamblea Nacional de Venezuela contempla modificar la Carta Magna y eliminar la reelección a la presidencia. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Vladimir Aguilar renunció como magistrado a la Corte Suprema de Justicia y se puso a disposición de las autoridades para resolver su situación legal. Esto luego que el Ministerio Público lo vinculara al caso de corrupción TCQ. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, renunció a su cargo y se puso a disposición de las autoridades correspondientes para resolver su situación jurídica. El Ministerio Público lo vincula con hechos ilícitos en el caso penal Terminal de Contenedores Quetzal. El ex procurador general de la Nación, Vladimir, subrayó que siempre actúa pegado a la ley y no pretende retardar su caso con ninguna acción legal. Yo confío en el sistema de justicia. Mi disposición no es acudir a acciones retardatorias, ni amparos, ni recusaciones. Esta decisión que estoy tomando es histórica en beneficio del país y demostrar que nadie es superior a la ley. La seguridad, la certeza que mis actos han sido apegados a derecho y que esta acusación política va a ser resuelta adecuadamente en donde corresponde. En este momento he presentado la renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nota entregada en el Congreso de la República. Lamento la decisión que tomó el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de darle trámite a la solicitud de antejuicio en mi contra. Aguilar calificó esa acción de arbitraria, violentando sus derechos constitucionales. Es expresar de forma enérgica y contundente mi inconformidad con el actuar arbitrario de la Corte Suprema de Justicia en la resolución del antejuicio planteado contra mí. Son hechos falsos, sin elementos de prueba y, por lo tanto, al hacer una denuncia ilegítima, espuria, tenía por imperativo legal que ser rechazada. Respecto a la integración de la Comisión Pesquisidora del Palacio Legislativo, Vladimir Aguilar dice que no es la más idónea para conocer la solicitud de antejuicio. Pesquisidora, parcializada, no idónea y sesgada. ¿En qué parte del mundo pueden ustedes conocer que un denunciante que forma parte de este grupo político presida la comisión? Es decir, no estamos dispuestos a someternos a un show político, no por la persona, por la dignificación que implica un cargo de esta naturaleza que tiene que ser dignificado. El próximo martes, los diputados al Congreso de la República conocerán y decidirán si aceptan la carta de renuncia de Vladimir Aguilar como magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Y luego de conocerse la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar, la comisión pesquisidora encargada de analizar e investigar el expediente de antejuicio entregó a la dirección legislativa su informe.
A pesar de la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, en el Congreso de la República continuó la reunión de la Comisión Pesquisidora que investiga y analiza el expediente de antejuicio que existe en su contra. Únicamente los diputados, quienes presentaron la denuncia, y el Ministerio Público, quien solicitó el antejuicio contra el magistrado, asistieron ante la comisión. Sin embargo, los diputados únicamente escucharon la carta de renuncia presentada por Aguilar y determinaron que su trabajo finalizó entregando el informe a Dirección Legislativa, donde por unanimidad los congresistas recomiendan el retiro de la inmunidad al magistrado. Ahora el Pleno, según el Ministerio Público, debe aprobar la renuncia y ratificar el informe de la pesquisidora. El Congreso de la República, quien lo nombra, no ha entrado a conocer el Pleno de la renuncia de él. Por lo tanto, él, a pesar de que haya presentado la renuncia, sigue siendo magistrado, pues la Corte no le ha aceptado la misma. De momento, la fiscal del Ministerio Público dijo que no conoce los delitos por los que se le señala al magistrado Vladimir Aguilar, ya que continúan con las investigaciones del caso, y que la renuncia del magistrado no ayuda para agilizar la redacción de la acusación formal. Entonces no podríamos tampoco encuadrar el actuar del ahora magistrado, el doctor Aguilar Guerra, puesto que no hemos realizado una investigación a conciencia, sino que únicamente estamos estableciendo que hay indicios suficientes para poderle retirar la inmunidad. Es por ello que hablar de delitos por los que se les pueda procesar en este momento sería como algo apresurado. Y luego que trascendiera la renuncia a la Corte Suprema de Justicia del magistrado Vladimir Aguilar, el profesional requirió a la Procuraduría de los Derechos Humanos medidas cautelares que incluyan a su familia. Tras presentar su renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos medidas cautelares para él y su familia. Al presentar la renuncia, el procedimiento legal continúa y estamos a la disposición para ratificar los hechos. Estamos solicitando al señor Procurador de los Derechos Humanos la protección de mi familia y de su servidor por medidas cautelares. Dos razones básicas. Cuando fui Procurador General, conocimos casos de impacto de orden económico en temas de MIES, de crimen organizado, y esas decisiones que tomaron provocan riesgos. En cuanto a la época que me desempeñé como magistrado, ustedes mismos como medios de comunicación cubrieron que en el proceso electoral, casos de gran impacto, los conocimos y fortalecimos la realización de las elecciones. Adicionalmente, antejuicios, expresidente, exvicepresidente, diputados, expresidentes del Congreso, apelaciones de crimen organizado, implica un riesgo, y al momento de ya no tener la seguridad del Estado por parte de la renuncia, nos encontramos ante un riesgo inminente, y la petición para el procurador va en dos direcciones: las medidas cautelares que se pueden solicitar para la protección de mi familia y su servidor, y número dos, el acompañamiento de la unidad del debido proceso para que cuando nosotros nos pongamos a disposición voluntaria del tribunal se respeten garantías. Yo confío en el sistema de justicia. La representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, Hilda Morales, recibió su solicitud y confirmó el apoyo a quien fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta este viernes. Desde el momento en que está manifestando la posibilidad de tener alguna represalia, de tener algún peligro, nosotros solicitamos esas medidas de seguridad al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional Civil. Por aparte, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, dijo que el organismo ejecutivo es respetuoso de la independencia de poderes al referirse al proceso y señalamientos que pesan sobre el magistrado Vladimir Aguilar, quien renunció a la Corte Suprema de Justicia. Ante la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, el organismo ejecutivo dio a conocer su postura al respecto. Nosotros, como hemos dicho siempre, somos respetuosos de la ley, que ésta siga un proceso, y si ya presentó su renuncia, pues esto da una apertura para que verdaderamente se siga un juicio consecuente de lo que está sucediendo en este problema. Así es de que nosotros lo único que pedimos es que las autoridades jurídicas del país, el Poder Judicial, siga con el procedimiento que ya se inició. Luego de conocer la
renuncia de Vladimir Aguilar al cargo de magistrado a la Corte Suprema de Justicia, el sector empresarial fijó su postura, indicando que esperan que se siga el debido proceso, ya que nadie es superior a la ley. Nadie está por encima de la ley, así calificaron representantes de Cámara de Industria la renuncia de Vladimir Aguilar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los empresarios esperan que se siga el debido proceso en el caso donde se implica al profesional del derecho. No, definitivamente, esto es algo que hemos venido viendo desde el 16 de abril del año pasado. Nadie es superior a la ley. Lo que es importante es seguir los debidos procesos, porque alguien que está siendo sindicado no necesariamente resulta siendo condenado. Tendrá que seguir el proceso, ver si tanto a él como a las otras personas que puedan estar sindicadas se les comprueba su culpa y en base a eso pues ya que cumplan con la condena que la ley indica. Y debido a la proximidad para el vencimiento del contrato con la empresa que abastece de oxígeno a la red hospitalaria, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, se refirió a las posibles soluciones para no perder el suministro de oxígeno a centros asistenciales. Luego de conocerse que la red hospitalaria del Estado no renovó contrato con el proveedor de oxígeno a esas instituciones, el vicepresidente de la República dio a conocer las causas de este problema y las medidas que tomarán para buscar una inmediata solución, entre lo que destaca buscar reformar la ley de contrataciones. No es que haya deuda, el problema es que no se puede recontratar los servicios, finaliza el contrato en el mes de julio y por los cambios a la ley de contratación no se puede recontratar a estos servicios. Entonces estamos buscando con el Contralor General de la Nación y con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud la forma de poder continuar con este contrato, porque los hospitales no se pueden quedar sin estos gases que son esenciales para los procesos quirúrgicos que se llevan en cada uno de los hospitales y para atender enfermedades propias pulmonares y cardíacas. Así es de que es un problema serio que tenemos por los cambios de la ley de contratación que sufrió y que estamos viendo cómo reformamos esta ley de contratación, porque en la subasta inversa, como ustedes tienen conocimiento, la situación de hacer una contratación conlleva que estén presentes 3 compañías y en Guatemala solo existen 2 compañías que son acreedores de gases para los procesos de la medicina. Así es de que tendríamos ese problema y eso hay que cambiarlo porque definitivamente si no colapsaría el sistema de atención de salud. El traslado de los recursos al Ministerio de Salud Pública ha sido efectuado. Los 266 millones de quetzales para atender las demandas de salud fueron entregados a la citada cartera, según dio a conocer el presidente de la República, Jimmy Morales. El presidente de la República, Jimmy Morales, dio a conocer que este viernes se efectuó el traslado del 100% del presupuesto solicitado por la cartera de salud para este trimestre, lo cual asciende a 1.266 millones de quetzales. Esto servirá para mejorar la situación del sistema hospitalario a nivel nacional, indicó el mandatario. Se le acaba de asignar 1.266 millones de quetzales al Ministerio de Salud para el próximo trimestre. Eso significa el 100% del presupuesto solicitado. Alguien puede preguntar, ¿pero eso es suficiente? No, definitivamente no. Pero ¿cómo recibimos nosotros esto? ¿Cómo está esto? Ha estado en el abandono y sigue estando en malas condiciones. Pero por lo menos la satisfacción de que se está priorizando y que se está haciendo la asignación hacia donde más se necesita, está más que cumplido y garantizado con hechos. La Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos realizó un donativo consistente de 122,000 quetzales, los cuales serán usados en la adquisición de 1,000 escritorios para establecimientos públicos. Así lo informó el presidente de la República, Jimmy Morales. Este viernes, representantes de la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos en los Estados Unidos de América, CONGUATE, entregaron al presidente de la República, Jimmy Morales, un donativo de 122,000 quetzales que se utilizarán para la compra de más de 1,000 escritorios que serán entregados a establecimientos educativos públicos. 122,000 quetzales equivaldría hace 2 meses
a 1000 escritorios. Pero ahora les tengo buenas noticias. Hemos eficientado, hemos hecho más eficiente el proceso. Ahora vamos por 119 quetzales el escritorio. Significa que no son 1000, sino 1023. Y los migrantes le han dado mucho a Guatemala y hoy se puede hacer manifiesta aún más esa bondad a través de este aporte que trae Conguate, una de las tantas asociaciones de migrantes guatemaltecas que hay en Estados Unidos. Según los representantes de Conguate, esta es la primera fase del proyecto que busca lograr la donación de un escritorio a los establecimientos educativos nacionales por cada migrante que vive en Estados Unidos. La cifra de compatriotas radicados en el país norteamericano asciende actualmente a más de 1.5 millones de personas. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Un préstamo de 150 millones de dólares con el Banco Mundial está siendo gestionado. De ser aprobado el recurso, será utilizado para la construcción de estrategias en busca de minimizar los casos de desnutrición crónica en el país. Para continuar con los planes de combate a la desnutrición crónica, se gestiona un préstamo por 150 millones de dólares con el Banco Mundial, comenta el comisionado Andrés Botrán. Junto a dicha estrategia se realizan visitas en comunidades junto a alcaldes para tener una información actualizada para la distribución de recursos de apoyo. Estamos en ese momento, en ese desarrollo. Se están desarrollando los POAS 2017 y se están haciendo las readecuaciones presupuestarias necesarias. En este momento no tenemos la cifra, pero sí le puedo decir que ya estamos trabajando a nivel de alcaldías. Hemos estado ya con todos los alcaldes. Esta semana entrante estaremos en Huehuetenango, luego seguiremos Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, para trabajar con los alcaldes y con las organizaciones y también con los delegados del Ejecutivo para hilar, para coordinarnos de qué manera poder hacer esta estrategia efectiva desde ahora. La cifra de 1.000 millones de dólares que se registra en el comercio anual podría elevarse considerablemente debido a la entrada en vigencia de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. Los acuerdos y protocolos marcos sobre el funcionamiento de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala cobraron vigencia desde este viernes. Autoridades de economía de ambos países comentan que dicho mecanismo elevará la cifra de 1.000 millones de dólares que se registra en el comercio anual. El comercio bilateral entre Honduras y Guatemala suma arriba de los 1.000 millones de dólares anualmente y eso pues evidencia, como ya lo mencionaba el ministro también, que somos capaces de ser un motor de crecimiento en toda Centroamérica. Juntos los dos economías andamos arriba del 50% del PIB y naturalmente con acciones como las que estamos manejando con la Unión Aduanera se va a incrementar el comercio. Ya empieza a funcionar, sin embargo hay muchas cosas todavía por hacer en cuanto a la integración de sistemas, el reconocimiento de muchos de los procedimientos entre los dos países, pero la Unión Aduanera ya está vigente. Con las dos economías unidas llegamos prácticamente al 50-55% de la economía de la región. Por aparte, avanzan en el diálogo con El Salvador para que pueda integrarse a dicha unión aduanera regional. El ministro de Comunicaciones de Guatemala se está reuniendo con su homólogo de El Salvador en las fronteras para poder evaluar todas las necesidades de infraestructura que se tienen, tomando en cuenta también que el paso Guatemala-Salvador es también importante para la región y para el tránsito internacional. Se proyecta que la unión aduanera con Honduras iniciará de forma paulatina en junio próximo. Reporta Brian Blanco y Daniel Collín. Y las empresas de zonas francas, así como el cobro de impuestos, se está viendo afectado por lo que la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Economía están a la espera que el Ejecutivo sancione el reglamento para aplicar la ley emergente para la conservación del empleo. La SAD y el Ministerio de Economía están a la espera que el Ejecutivo sancione el reglamento para aplicar la ley emergente para la conservación del empleo, la cual se encuentra vigente. La falta de dicha herramienta está provocando pérdidas millonarias para las empresas de zonas francas y complicaciones para el cobro de impuestos. Se espera que la normativa sea publicada la próxima semana. Que ya no pueden esperar más, que quieren nacionalizar muchos productos que están en las zonas francas.
sabemos que además estamos perdiendo nosotros como SAT, que nos dicen, mire, si lo nacionalizamos igual le vamos a pagar impuestos. Entonces, digamos, ¿por qué no me aceptan pagarles impuestos? Y yo me hago la misma pregunta, ¿y por qué no le puedo pagar impuestos a esta gente? Y se las pregunto a mis jurídicos y a los de aduana, y les digo, señores, busquemos una solución. O sea, lo que tenemos que dar, insisto, es certeza jurídica. Sí, los reglamentos ya fueron elaborados por nosotros en el Ministerio de Economía y están en su proceso en este momento de aprobación. Los teníamos que remitir también a la Procuraduría General de la Nación, ya está saliendo de ahí y ahora a la Secretaría General. Así que nosotros esperamos que muy pronto los reglamentos los podamos publicar y que entren en vigencia. Sí, nosotros hemos coordinado con SAT, con las mismas empresas de zonas francas en la preparación, la elaboración de los reglamentos. Ellos están enterados de lo que hemos estado haciendo, de lo complicado que ha sido la elaboración de los reglamentos, por lo que mencionaba de la estructuración de la ley, y también con otros sectores. Así que en la mejor disposición nosotros de seguir colaborando, y lo que les decía, que sí hemos estado trabajando coordinadamente con SAT. Empresas usuarias de las zonas francas establecen que a la fecha no existe certeza jurídica para la importación de mercaderías. Diversas cargas se encuentran varadas en las aduanas nacionales. Reporta Brian Blanco y Daniel Collín. Empresarios del país están a la espera que el Ejecutivo dé a conocer la iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que sería presentada ante el Congreso de la República. Empresarios están a la espera que el Ejecutivo les dé a conocer la iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se presentará al Congreso. Los cambios actuales reflejan acciones positivas, pero se debe fortalecer la fiscalización de las agrupaciones partidistas, comentan industriales. Sí, hemos entendido que el señor presidente está queriendo generar algún tipo de propuesta adicional. Él está en todo su derecho de hacerlo. Habrá que seguir también, en este caso, las fases y los procesos que se requiere dentro de la ley. Creemos que lo importante es que salga de todo esto una ley que sí fortalezca todo el proceso electoral a través de las reformas que se están haciendo. Entonces es importante fortalecer el liderazgo político en Guatemala y todo lo que haga que también vayan generándose partidos que no solo sean de 4 años o de 8 años o que no duren o dependan de una persona. Eso es importante, fortalecer eso dentro de los procesos de elecciones y también todo lo que tiene que ver con los financiamientos. Algunos sectores de la sociedad piden la sanción a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que actualmente se encuentra en el organismo ejecutivo. Durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, representantes de sociedad civil del sector mujeres solicitaron al presidente de la República, Jimmy Morales, sancionar la ley electoral y de partidos políticos. La población guatemalteca ha demandado, sin embargo, consideramos que hay unos avances que se deben valorar y que debemos apoyar y por eso es que te pedimos que se sancione la ley. Hace falta mucho por hacer, sin embargo, ya con una ley aprobada tenemos la esperanza que en el futuro se puedan dar reformas o ampliaciones con las demandas que han quedado pendientes. Ante ello, el organismo ejecutivo indicó que la misma se encuentra en análisis con opiniones de diversos sectores y que tomarán los 15 días que se estipulan para la evaluación de dicha ley. Yo le diría que lo que el señor presidente anunció es que él iba a recopilar algunos aspectos de la sociedad que no están de acuerdo con la forma como se llevó a cabo la reforma a la ley electoral, y que indudablemente para tomar una decisión. Él tiene el tiempo prudencial que la ley le indica para sancionar o vetar la ley y está tomando las opiniones de diferentes sectores para poder tomar la mejor decisión, porque sabemos que aunque hubo algunos avances en la reforma de la ley electoral, los puntos torales que la sociedad se pedía no se tomaron en cuenta y esa es una de las circunstancias por las cuales él está pidiendo que se pronuncien los diferentes sectores y finalmente tomar esa decisión dentro del tiempo que estipula la ley. A criterio de quienes integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, para que los avances en esta materia puedan ser ejecutados en futuras administraciones, deberán ser normados por el Congreso de la República.
El presidente de la República, Jimmy Morales, presidió la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La Ley de Desarrollo fue uno de los principales temas, así como sus objetivos. La Ley de Desarrollo, como ustedes saben, ha sido consensuada, está en la proyección del actual gobierno. Sin embargo, alguien mencionaba ahí que en el CONADUR, que algunos de los representantes de la sociedad civil, en donde ellos pretenden hacer una reforma profunda y una refundación del Estado. Aquí lo que procede es que ellos presenten las inquietudes que tengan, en virtud de que nosotros ya tenemos una línea de proyección. El arrastre de deuda en el manejo del presupuesto fue abordado por el secretario de CEGEPLAN, Miguel Ángel Moir. Hemos tenido un serio problema en el tema de la ejecución, lo que nos ha generado mucha obra de arrastre, que lo que sucede es de que los recursos para pagar esa deuda se toman del ejercicio fiscal vigente. Quiere decir que toda la deuda que quedó de ejercicio fiscal anterior, se utiliza el dinero del ejercicio fiscal 2016, se paga la deuda y lo que sobra es para la obra nueva que había quedado aprobada en el listado geográfico de obras por el Congreso de la República. Entonces, para obra nueva, efectivamente, solo hay aproximadamente un 30%. Quiere decir que prácticamente se ha perdido inversión en un 70% de lo que pudo haber sido obra nueva correspondiente para el ejercicio fiscal vigente. Jurisdicción de Santa Catarina Pinula, las fuerzas de seguridad decomisaron este día una fuerte cantidad de dólares que eran transportados en el tanque de combustible de un camión. El Ministerio Público, después de varias horas, contabilizó $1.200.000. En un operativo realizado en el kilómetro 16.5 de carretera El Salvador, aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil decomisaron más de $1.200.000 que eran transportados en un compartimiento oculto en el tanque de combustible de un camión. Un tema de investigación realizado por los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Un tema del trabajo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en conjunto con el Ministerio Público, se ha podido observar y contabilizar más de $1 millón que se han encontrado en este lugar. La Policía Nacional Civil reporta que se ha encontrado esa gran cantidad de dinero en uno de los tanques de gasolina, tanques de diésel que abastecen al camión. Es el caso que se ha utilizado un escáner policial para determinar dónde se encontraba el ilícito. Se encontraron varios paquetes y se ha contabilizado hasta este momento más de $1.200.000. El conductor detenido fue identificado como Henry Estuardo Hernández, de 33 años, quien fue puesto a disposición de la justicia. Las fuerzas de seguridad indicaron que las investigaciones determinarán si el dinero pertenece a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a dónde se dirigía el camión. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y bomberos voluntarios localizaron el cuerpo de un hombre el cual presentaba señales de violencia. El hallazgo se realizó en Lodecoy, zona 1 de Misco. El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado a orillas de la carretera, en la entrada a Lodecoy, zona 1 de Misco. El cadáver tenía señales de violencia y el rostro se encontraba cubierto con un costal. Sí, eso ocurrió en la 12 calle y tercera avenida de la colonia Lodecoy. Esto en la zona 1 de Misco, en inmediaciones de una planta de tratamiento de agua, en donde bomberos voluntarios de la 22 compañía localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que tenía la cabeza y parte del tórax metidas entre un costal, motivo por el cual se dio aviso a las autoridades correspondientes, tanto para determinar las causas de la muerte de esta persona como también su identidad. El Ministerio Público procesó la escena, ocasionando fuerte congestionamiento vehicular en el sector. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del INASIF por la Policía Nacional Civil. Para TN23, Denis Zacarías y Julio Hernández. De esta manera concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que descansen y muy buenas noches.